La invención del Dr. Freud. Episodio 2. El espectáculo y la palabra. Anteriormente, un joven neurólogo vienés dejó atrás el microscopio y los mapas del cerebro. En los sótanos del Instituto de Fisiología aprendió a cortar, teñir y observar. En las salas del Hospital General encontró cuerpos que hablaban un idioma que la anatomía no tenía oídos para escuchar. Una noche de verano, un colega le confió el caso de una paciente que mejoraba cuando podía poner en palabras lo que le pasaba. Ella lo llamó Talking Cure. Freud consiguió una beca y subió a un tren con la intuición de que la materia, por sí sola, no alcanzaba para explicar el sufrimiento humano. El tren se dirigía a París, a la Salpêtrière, para el encuentro con un maestro que le enseñaría a mirar la histeria como nadie en Europa hasta entonces. Continuamos. París, octubre de 1885. La Salpêtrière no es un hospital, o no solo un hospital. Es una ciudad dentro de la ciudad. Tiene 45 edificios con 5.000 ventanas, habitados por casi 5.000 personas, mujeres en su mayoría. Lo que la Francia del siglo XVII construyó como un arsenal de pólvora, y lo que el siglo XVIII convirtió en prisión de pobres y locos, el siglo XIX lo ha transformado en la sede de la neurología más avanzada de Europa. Freud llega aquí con su beca y su alemán impecable. Viene a estudiar anatomía cerebral. Ese es el plan oficial. Pero apenas pisa este lugar, entiende que la verdadera acción no ocurre frente al microscopio. Ocurre más bien en el anfiteatro donde un hombre dirige el espectáculo más extraordinario de la medicina europea. Jean-Martin Charcot. Primer profesor de neurología del mundo. Lo llaman el Napoleón de las neurosis. Ha construido en la Salpêtrière un imperio científico sin precedentes, laboratorios de fotografía, estudios de dibujo anatómico y un anfiteatro donde la ciencia se presenta como si fuera teatro. Los viernes tiene lugar la clase magistral. Charcot solo, durante 2 horas se explaya con un guión preparado al detalle. Cita a Shakespeare, a Molière y a Dante. Imita las posturas de sus pacientes con una destreza de actor. Pero los martes son otra cosa. Ahí Charcot presenta enfermas, de 2 a 5 por cada sesión, todas mujeres. Las examina en público, les pregunta por sus síntomas, expone partes de sus cuerpos, y si a criterio del director la escena lo requiere, ordena que las hipnoticen ahí mismo, frente a 400 personas. En ese plató devienen las crisis, las contorsiones, los gritos, y esos arcos histéricos que la fotografía de la Salpêtrière ha convertido en imágenes mundialmente reconocidas. Charcot narra lo que ocurre en tiempo real, describiendo en vivo cada fase del ataque. A veces decora el pelo de las pacientes con plumas largas, para que el público pueda percibir el temblor, incluso a la distancia del fondo del auditorio. Hay pacientes que se han convertido en estrellas. A Blanche Whitman, por ejemplo, la llaman la reina de las histéricas. Agustín, por su parte, es la protagonista de todas las fotos que circulan a lo largo de Europa. Y Geneviève fue famosa porque un día gritó lo que ninguna debería haber necesitado gritar. «Yo no quiero ir al anfiteatro». Freud afirma en múltiples ocasiones la admiración y fascinación provocada por Charcot. Comenta que sale de sus espacios formativos con su cerebro saciado y con la necesidad de elaborar lo incorporado, de igual forma que cuando uno abandona extasiado la sala de un teatro. Freud está fascinado y lo admite sin reservas, pero también hay algo en este espectáculo que lo pone incómodo. Se da cuenta que se pretende que el ojo es capaz de ver todo, y sin embargo, el oído no escucha nada. El paciente ahí es como un objeto bajo la luz del interrogatorio, donde nadie le pregunta qué es lo que tiene para decir. Lo que está viendo es una patografía visual elevada a su máxima potencia. Charcot compone un guión donde el médico es la única voz autorizada, y la paciente, en cambio, es la mera portadora del cuadro, una representante del asunto que se está tratando. La historia clínica en Charcot es un formulario de síntomas observados, una serie de demostraciones, que nunca llega a ser historia escuchada,
y Freud por las suyas deja crecer en su interior la idea de que para captar lo que estos cuerpos dicen, va a hacer falta inventar otro tipo de dispositivo que todavía no existe. De cualquier forma, convengamos que nuestro protagonista comprende rápido que para aprender de histeria había que estar cerca de Charcot, lo más cerquita posible. Se da cuenta entonces que necesita una vía de acceso. ¿Y dónde la encuentra? En el embrollo de las traducciones. Como sabemos, tiene mucha facilidad en el aprendizaje de varios idiomas. Freud es un versado políglota. Y a esta altura, esa es la más excepcional ventaja a partir de la cual se ofrece para traducir al alemán las Leçons du Mardi, esas lecciones de los martes que están revolucionando la neurología europea, pero que requieren traductores. La respuesta a su oferta llega rápido. Es un sí rotundo. Su labor será remunerada con paga y con un regalo de Charcot como agradecimiento. Esta traducción en particular, sin embargo, no es un mero ejercicio automático. Si la observamos de cerca, vemos que es más bien un acto de infiltración. Al verter las palabras de Charcot al alemán, Freud no solo traslada un idioma a otro. En su tarea, está procesando la clínica de la mirada francesa y cruzándola con el rigor anatómico alemán. Está comparando lo que ve en el anfiteatro con lo que aprendió en los sótanos de Gluck, en la academia y en la clínica del Hospital General de Viena. Y en ese cruce empieza a notar cosas a las que Charcot no daba lugar. Además, se permite algo que un simple observador no podría. En los prólogos y en las notas a las traducciones, Freud comenta, amplía, debate y a veces hasta incluso discrepa con las ideas del maestro. Es muy claro, estas son las primeras chispas conceptuales freudianas. Son las semillitas plantadas en los márgenes del texto de Charcot. Esta traducción de las lecciones de los martes demarca un antecedente significativo, porque evidentemente conlleva mucho más que las intenciones originales de ganar acercamiento hacia el maestro. Traducir las leçons es empezar a escribir otra cosa. Al pasar del francés al alemán, Freud está ensayando, sin saberlo absolutamente, el gesto que definirá toda su obra. Tomar lo que la medicina dominante dispone y transformarlo en algo nuevo. Pero hay algo más. Al introducir notas al pie, recoveco destacado para intercalar su propia voz con la de Charcot, empieza a abrir un diálogo donde antes había un monólogo, y ya aquí va gestando las coordenadas primordiales de lo que es un texto polifónico, es decir, aquel discurso donde varias voces hablan en un mismo lugar. Él todavía no lo sabe, pero está creando el borrador de su futuro género discursivo, el historial clínico freudiano donde la voz del paciente, la del analista y la del teórico conviven en una misma página. En suma, el caballo de Troya ha entrado en la fortaleza, pero lo que lleva dentro no es un ejército, sino una nueva clínica que acarrea una forma inédita de escribir. Antes de que se vuelva a su ciudad, Charcot le deja un pequeño encargo a Freud. Le pide que realice un estudio comparativo entre las parálisis orgánicas y las histéricas. Y mire usted cómo en esa trivial tarea, Freud va a encontrar algo un poquito más grande. La escritura de esa pieza le lleva un buen tiempo, pero no es pereza, es elaboración. En las cartas a Fliess se pueden ver fácilmente algunos rastros de ese proceso que culmina en 1893 con la publicación del artículo. Y lo que dice cambia en buena medida las coordenadas de la histeria. El argumento es el siguiente. Las parálisis orgánicas obedecen a la anatomía. Si un nervio está dañado, la parálisis sigue el trayecto de ese nervio. Sin embargo, las parálisis histéricas no son el caso. En la histeria, el brazo se paraliza hasta el hombro, no hasta donde dice el nervio, sino hasta donde dice el lenguaje común. La parálisis no sigue la distribución del sistema nervioso, sigue la distribución de las palabras, donde la pierna es la pierna, hasta donde la gente dice que es la pierna, no hasta donde lo dice la anatomía. En síntesis, la histeria es ignorante de la anatomía del sistema nervioso. Las parálisis histéricas toman los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que llevan. Como se dijo, el brazo es el brazo hasta donde se une al hombro. Esto no es un detalle técnico, es una fisura en el edificio entero de la neurología. Charcot había llegado hasta un punto. Suponía una lesión funcional. Partiendo de allí, Freud da un paso más. Dice, no hay lesión, ni hay daño en la materia. Lo que hay es una representación. El cuerpo de la histeria no está hecho de nervios y fibras, sino que está hecho de palabras.
Esto vale la pena retenerlo. A partir de Freud, el cuerpo se desamarra de lo puramente biológico. La histeria enseña un cuerpo diferente al que plantea la medicina. Es un cuerpo poético y fragmentado, donde el lenguaje se interpone entre la anatomía y el sujeto. Y como el cuerpo de la histeria está hecho de palabras, es justamente por eso que no puede capturarse completamente con el registro de la mirada. La patografía visual de Charcot, esa catalogación de síntomas observados desde la posición de poder del médico, se queda corta. Lo que hace falta es una patografía auditiva, un registro que capture no lo que el ojo del médico ve, sino lo que el oído del clínico escucha. El discurso del paciente clama por estar presente, no como ejemplo de una clasificación, sino como el texto mismo que hay que leer. Es evidente entonces que el estudio comparativo de las parálisis es la divisoria de aguas entre los escritos neurológicos y los propiamente psicoanalíticos de Freud. Es el momento en que el discípulo deja de serlo, no en contra de Charcot. Este descubrimiento es gracias a Charcot, y más allá de Charcot. Pero antes de publicar ese artículo, Freud tiene que volver a Viena. De vuelta en la ciudad imperial, año 1886. Freud ha vuelto de París. Trae la convicción de que la histeria es una entidad clínica seria, que puede afectar a varones, y que el hipnotismo es una herramienta legítima. Para compartir sus hallazgos, la Sociedad Médica de Viena lo invita a exponer. Y ahí, ahí las cosas empiezan a complicarse. Meiner está en la sala, pero lo que Freud trae de la Salpêtrière contradice los fundamentos de lo que le enseñaron, y en ese contexto no faltan referentes que lo desafían. Es el mismo Meiner quien, por ejemplo, lo invita a demostrar públicamente lo que dice. Si está tan seguro de lo que enuncia, pues que traiga un caso de histeria masculina, es lo que comentan. En medio de esa búsqueda, aparece una escena que Freud no va a olvidar. Durante su búsqueda de pacientes para la presentación, se cruza con un viejo cirujano que al escuchar lo que propone, le responde con total sorpresa. Pero colega, ¿cómo puede usted decir tales disparates? Hysteron significa útero. ¿Cómo podría ser histérico un varón? Histerón significa útero. Es el uso de la etimología como argumento terminante, como si la palabra pudiera clausurar la discusión científica, ¿no? Finalmente, pese a los contratiempos, Freud encuentra un caso fuera del circuito oficial y lo presenta. Sobre la recepción, hay dos versiones. La de Freud resalta la frialdad y el desinterés, y la de sus biógrafos, en cambio, es más matizada. Pero esta propia discrepancia es reveladora, porque lo que Freud empieza a construir no es solo una teoría sobre la histeria, es también una narrativa sobre sí mismo, sobre sus teorías y sobre los adversarios a combatir. Es como una épica o un relato caballeresco sobre la gesta de su invención, y en esa narrativa le brinda al personaje de Meiner un lugar preciso. Comienza un arco narrativo en el que Freud se yergue como protagonista y que encuentra en Meiner a un rival situado como representante de las resistencias sobre la histeria en los varones y sobre el hipnotismo. Ahora bien, se va cristalizando en Freud lo que aprendió. Algunas cositas en Viena y otras cositas en París. De Viena aprendió que la mirada tiene un límite, y a su vez, con Charcot se convenció de que la histeria es real, tiene regularidades y que merece la atención más seria de la ciencia. Sin embargo, quedó en evidencia que un cuerpo exhibido ante 400 personas, si bien puede ser visible en cada detalle, al mismo tiempo se presenta completamente mudo para develar los resortes de la patología. Se vuelve obvia la enseñanza de que hay que tener cuidado con ese espectáculo clínico que muestra pero no escucha. Esta relación es la que Freud va a invertir. No de golpe, por supuesto, no con un manifiesto revolucionario tampoco. Será más bien lentamente, caso a caso, en la intimidad de un consultorio donde ya no hay anfiteatro, ni audiencia, ni fotografía. Hay un sillón, hay un paciente, y hay un médico que decide que es mucho más prioritario escuchar antes que mirar. Se produjo una transición de cuerpos hablados a cuerpos que hablan. En la clínica de la mirada, los cuerpos se convocan como un objeto de demostración. El enfermo se halla en posición de objeto de saber. De manera opuesta, Freud rescata para la clínica de la escucha lo que el cuerpo habla.
aquello que hasta la punta de sus dedos delata cuando su boca quiere callar. Si antes el saber quedaba por completo del lado del médico, ahora es el paciente quien sabe sobre su malestar. Eso es lo que justifica darle la palabra. El analista no se centra en la mirada, en cambio se inclina por la escucha. Y sí, ese dispositivo que se está gestando necesita ser transmitido, y para transmitir lo inédito de la praxis que se despliega en los consultorios. Esa conversación íntima, esas asociaciones que se bifurcan, esos silencios que hablan, esas resistencias que aparecen cuando uno se acerca a lo que importa. La historia clínica tradicional no sirve. El formulario médico con sus casilleros de síntomas y diagnósticos queda chico para lo que Freud está descubriendo. Lo que se necesita es un instrumento nuevo, ni un microscopio mejor, ni un mapa más preciso. Se requiere una forma de capturar lo que ocurre cuando un ser humano habla de su sufrimiento ante otro ser dispuesto a escucharlo. Ahí hace falta una forma de escritura que conserve la polifonía de voces que se expresan en cada paciente, que soporte lo fragmentario sin pretender cerrarlo y que permita al lector asomarse a la experiencia clínica sin haberla vivido. Esa forma todavía no existe, pero el conquistador ya sabe que va a inventarla.